Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 2, Los cedros resonantes de Rusia. Capítulo 24, Padre Feodorit. Llegó el momento en que por fin pude visitar al Padre Feodorit. Cuando estuve en la taiga, en respuesta a mi pregunta sobre si había personas en nuestro mundo, con conocimientos y habilidades similares a las suyas, solo que viviendo más cerca de casa, Anastasia respondió. Hay personas en varios rincones de la Tierra, cuyo estilo de vida no está atrapado en la tecnocracia imperante. Todos tienen habilidades diferentes. Pero en tu mundo, además hay una persona a la que te resultará fácil acercarte, sin importar si es invierno o verano. El poder de su espíritu es inmenso. ¿Sabes dónde vive? ¿Puedo verlo y hablar con él? Sí puedes. ¿Quién es? Es tu padre, Vladimir. ¿Qué es lo que quieres decir? Anastasia. Tenía tantas ganas de escuchar pruebas de que tienes razón en todo, y aquí está saliendo todo mal. Mi padre murió hace 18 años, y fue enterrado en un pequeño pueblo de la región de Briansk. Anastasia se sentó en la hierba, con la espalda apoyada en un árbol, las rodillas pegadas al pecho, y me miró a los ojos en silencio. Parecía un poco triste, como si se apiadara de mí. Luego bajó la cabeza hasta las rodillas. Pensé que podría estar disgustada por su error con respecto a mi padre, e intenté consolarla. No te preocupes demasiado, Anastasia. Probablemente se deba, como tú misma dijiste, a que no te quedan muchas fuerzas. Esta conversación tuvo lugar, después de que ella perdiera el conocimiento, al salvar al hombre y a la mujer de ser asesinados. Hechos que fueron descritos en el libro anterior. Anastasia guardó silencio un rato, luego levantó la cabeza, y mirándome de nuevo a los ojos, me dijo. Es cierto que mis fuerzas han disminuido, pero no hasta el punto de que pueda equivocarme. Luego procedió a relatar acontecimientos ocurridos 26 años atrás. Relató el pasado no solo con gran precisión y minuciosidad, sino que incluso, fue capaz de transmitir matices de sentimientos internos. Es comprensible que uno pueda captar pistas de la apariencia externa, una expresión facial apenas perceptible, una postura corporal, incluso los ojos pueden dar pistas sobre lo que piensa un interlocutor. Pero la manera en la que fue capaz de discernir el pasado, como si se tratara de un simple noticiero documental, sigue siendo un misterio para mí. La propia Anastasia no pudo explicar este fenómeno de forma estándar y comprensible. Pero esto es lo que dijo. No muy lejos de Moscú, se encuentra el complejo del monasterio de la Trinidad Sergiev, en la ciudad de Sergiev Posad. Tras sus imponentes y antiguos muros, se encuentran un seminario, una academia, y varias catedrales, además del propio monasterio. Las catedrales están abiertas al público, y quien lo desee, puede ir a rezar a este lugar sagrado de la Rus, de los viejos territorios de Rusia. No fue destruido, ni siquiera durante las campañas de persecución contra los creyentes. De hecho, durante todo este periodo, las instituciones tras estos muros, continuaron funcionando ininterrumpidamente, proporcionando un lugar donde los hermanos monásticos podían servir a Dios. Hace 26 años, el mismo día que llegué a este mundo, continuó su relato. Un joven de unos 19 años, cruzó las puertas del monasterio de la Trinidad Sergiev. Recorrió el museo, y luego visitó la catedral principal, donde un monje alto y canoso leía un sermón. Tanto la estatura, como el rango del monje, eran muy superiores a la media. Se trataba del padre Feodorit, archimandrita del monasterio de la Trinidad Sergiev. El joven escuchó su sermón. Más tarde, cuando el padre Feodorit se retiró, lo siguió a una de las salas del tesoro, sin ser obstaculizado por el personal del templo. Se acercó al padre Feodorit, y comenzó a hablarle sobre el sermón. Y el padre Feodorit habló con él, durante un largo rato. El joven había sido bautizado, pero no tenía mucha fe interior. No observaba los ayunos, no comulgaba, y no asistía de forma regular a la iglesia. Pero ese día, marcó el comienzo de una amistad entre el padre Feodorit y el joven. De manera regular, el joven empezó a visitar el monasterio. El padre Feodorit hablaba con él, y le mostraba los santuarios, comúnmente prohibidos para los feligreses cotidianos. El monje le regaló libros, mismos que el joven perdió. De igual forma, le puso una pequeña cruz en una cadena alrededor del cuello, y también la perdió. El monje le dio una segunda cruz, una muy inusual,
ya que se abría como una cajita, pero también la perdió. El monje incluso llevaba al joven al refectorio, al comedor, y lo sentaba a la misma mesa que los monjes. Cada vez que iba, le daba un poco de dinero. Nunca lo reprendía por nada, y siempre esperaba con ilusión su llegada. Esto continuó durante todo un año. El joven visitaba el monasterio todas las semanas, pero un día se fue, y no regresó a la semana siguiente. No volvió después de un mes, ni siquiera después de un año entero. El monje seguía esperando. Ya han pasado 26 años, y el monje sigue esperando. 26 años, Vladimir, tu padre espiritual te ha estado esperando, ese gran monje ruso, el padre Feodorit. Me alejé del monasterio. Me fui a Siberia. A veces pensaba en el padre Feodorit, respondí, como justificando mis acciones ante mí mismo o ante alguien más. Pero no le escribiste ni una sola carta. Observó Anastasia. Quiero verlo, le dije. ¿Y qué le contarás? Quizás sobre cómo ganaste dinero, cómo fuiste feliz en el amor y cómo te extraviaste. O sobre las veces que estuviste al borde de la muerte, pero que en el último momento te liberaste de tus penas. Él lo verá todo por sí mismo, con solo mirarte. Rezó por el perdón de tus pecados, y una y otra vez, te salvó con sus oraciones. Él todavía cree, igual que hace 26 años. Esperaba algo diferente de ti. ¿Qué era, Anastasia? ¿Qué es lo que sabe el padre Feodorit? ¿Qué quiere? No puedo comprenderlo, al menos no por ahora. Era algo que él sentía de forma intuitiva. Dime, Vladimir, ¿recuerdas las conversaciones que tuviste con él? ¿Recuerdas lo que viste en la sala del tesoro del monasterio? Lo tengo todo muy borroso. Después de todo, fue hace mucho tiempo. Solo recuerdo escenas aisladas. Intenta recordarlas. Te ayudaré. El padre Feodorit hablaba conmigo en diversos lugares del monasterio cada vez que lo visitaba. Recuerdo algunas habitaciones subterráneas, al menos parcialmente subterráneas. Recuerdo el refectorio, la larga mesa donde cenaban los monjes, y donde cené con ellos. Fue durante una especie de ayuno. La comida estaba preparada especialmente para el ayuno, pero me gustó. ¿Tuviste alguna impresión o sensación inusual durante tus visitas al monasterio? Una vez, después de cenar, salí del refectorio y atravesé un pasillo que conducía a un patio interior del complejo monástico, en dirección a una salida. La puerta ya estaba cerrada para los feligreses. El patio estaba vacío. Esos enormes muros altos bloqueaban el ruido de la ciudad. Lo único que podía ver a mi alrededor eran las catedrales. Todo estaba en completo silencio. Me detuve. Parecía escuchar música solemne. Necesitaba irme. Había un monje de guardia en la puerta, para abrirme y cerrar la puerta. Pero me quedé ahí parado, escuchando la música, y finalmente, lentamente, me dirigí hacia la puerta. ¿Nunca volviste a escuchar esa música? ¿Nunca experimentaste la misma impresión? No, nunca. ¿Intentaste alguna vez escuchar esa música, evocarla desde adentro? Sí, pero nunca lo conseguí. Incluso intenté pararme en ese mismo sitio la siguiente vez que fui, pero nada pasó. Intenta pensar en otra cosa, Vladimir. Ahora me estás interrogando. Me lo contaste todo con tanta precisión, todo lo que me pasó hace 26 años. ¿Por qué no me dices cómo me sentía en ese entonces? Eso no es posible. El padre Feodorit no formuló planes específicos, esperaba algo de forma intuitiva. Pero es un hecho que hizo algo grande y significativo por ti. Algo que solo él conocía. Solo puedo intuirlo, ideó algo significativo, e hizo mucho para lograrlo. Mucho, de hecho. Pero, ¿por qué asoció su deseo contigo? Tú no tenías las habilidades básicas para abrazar la fe rápidamente. Eso sí que es un misterio. ¿Y por qué no ha roto esa fe? Incluso después de 26 años, en los que has llevado una vida derrochadora. Eso también es un misterio. ¿Y por qué tú, que has recibido tanto, sigues de brazos cruzados? ¿Por qué? No lo entiendo. Al fin y al cabo, nada en el universo desaparece sin dejar rastro. Por favor, intenta recordar incluso escenas aisladas de tus encuentros y conversaciones con tu padre espiritual.
Recuerdo un salón, o quizás una especie de sala del tesoro, estaba en la academia, o en el seminario, o quizás en una de las habitaciones subterráneas del propio monasterio. Un monje le abrió la puerta al padre Feodorit, pero no entró. El padre y yo entramos solos. Había cuadros en las paredes, y cosas en pequeños estantes. Te llevaste 2 sorpresas ahí. ¿Cuáles fueron? ¿Sorpresas? Sí, por supuesto, hubo algo que me sorprendió, que me dejó atónito. ¿Qué fue lo que te dejó atónito? Un cuadro en particular. Era en blanco y negro, como dibujado a lápiz. Era un retrato meticulosamente ejecutado de una persona. Entonces, ¿qué fue lo que te sorprendió de ese cuadro? No lo recuerdo. Piensa, Vladimir, por favor, intenta recordarlo. Te ayudaré. Ahí estaba el pequeño salón, estabas solo con el padre Feodorit, frente a este cuadro. Estabas de pie justo delante de él, y te dijo que te acercaras un poco más al cuadro. Diste un paso adelante, luego otro. Ya lo recuerdo, Anastasia. ¿Qué fue lo que recordaste? Esa imagen de una persona, fue dibujada con una sola línea. Una espiral fluctuante. Era como si el artista hubiera puesto su lápiz, o lo que hubiera utilizado, en medio de una hoja de papel en blanco, y sin despegarlo, la hubiera hecho girar en espiral, presionando con fuerza para hacer la línea más gruesa, y aflojándola apenas tocando el papel. Con ello, lograba crear una línea fina y delicada, pero continua. La espiral terminaba en un borde de la página. El resultado fue una imagen asombrosa, el retrato de una persona. Esa imagen Aconsejó Anastasia. debería ser expuesta públicamente para que todos la vean. Alguien podrá descifrar la información que oculta. Esa línea vibrante que representa a una persona tiene algo que decir. Pero, ¿cómo? Todavía no lo sé. ¿Sabes? Puede ser algo parecido a la sucesión de puntos y rayas, en la representación de un alfabeto, o de una notación musical. Podría ser algo por el estilo, o algo más. Cuando regreses, pídeles que la expongan públicamente, o que la publiquen en algún sitio. Aparecerá alguien capaz de descifrar esa espiral. Pero, ¿quién me escuchará? Te escucharán. Pero en ese entonces, también experimentaste una segunda sensación, la más inusual. ¿Recuerdas cuál fue? Estaba en la misma habitación, o en la de al lado. Sí, era una habitación bastante pequeña, donde había una hermosa silla de madera, tallada sobre una plataforma elevada. Quizás era un sillón, algo así como un trono. El padre Feodorit y yo, nos quedamos mirándola. El padre dijo que nadie la había tocado jamás. Pero tú la tocaste. E incluso te sentaste. Fue el propio padre Feodorit, quien me sugirió que me sentara. ¿Y qué te pasó cuando lo hiciste? Nada. Me quedé ahí sentado, mirando al padre Feodorit, y él se quedó ahí en silencio, mirándome a los ojos. Solo me miró, eso es todo. Por favor recuerda, Vladimir, intenta recuperar tus sentimientos más íntimos. Son lo más importante. Bueno, no había nada especial. Fue solo que, ¿sabes? Algunos pensamientos empezaron a pasar por mi cabeza como un rayo, como una cinta de audio en avance rápido, y las palabras se difuminaron en un torrente de sonidos ininteligibles. ¿Y nunca intentaste descifrarlos, Vladimir? ¿Alguna vez tuviste el deseo de detener esa cinta para poder escucharla a velocidad normal, y entender lo que decía? ¿Cómo podría hacerlo? Reflexionando sobre la esencia de tu ser. No, nunca lo intenté. No pensé que tuviera sentido alguno. ¿Y entendiste todo lo que te dijo el padre Feodorit? ¿Puedes recordar con precisión una sola frase, incluso una frase sin conexión con las demás? Sí, pero la verdad es que no recuerdo con qué estaba relacionada. Dime lo que decía la frase. Ya les enseñarás. En ese momento, Anastasia, que estaba sentada bajo el árbol, se levantó de golpe, con el rostro radiante. Apoyó las manos en el tronco del cedro, y apretó la mejilla contra él. Sí, por supuesto, Exclamó, agitando los brazos con alegría, y clamando con deleite. eres genuinamente grande, monje de Rusia. ¿Sabes, Vladimir? Hay una cosa que puedo decirte con certeza sobre el padre Feodorit.
se ha burlado de muchas enseñanzas del mundo, al mostrar lo más esencial. Él y yo nunca hablamos de ninguna enseñanza. Hablábamos de cosas cotidianas. Sí, por supuesto. Cosas cotidianas. El padre Feodorit habló de cosas que te interesaban. Te mostró creaciones sagradas, y las trató con veneración, pero evitó hacer alarde de ello. Aunque había alcanzado un alto rango, era un hombre muy sencillo, y sobre todo, un hombre pensante. Quizás incluso meditaba mientras estabas con él. Y no era de los que exponían dogmas. Qué tontos parecen los predicadores de dogmas convencionales, que llegaron a Rusia desde el extranjero, en comparación con él. Solo distraen la atención de lo más esencial. Tuvo tanto éxito protegiéndote de los dogmas, que tú también me ves como una reclusa ingenua. No importa quién sea yo. Lo que importa es que te apegues a lo más esencial. ¿Qué es lo más esencial? Lo que está en cada ser humano. Pero, ¿cómo puede todo hombre conocer las enseñanzas de los gurús de Occidente, de Oriente, de la India y del Tíbet, sin siquiera haber oído hablar de ellos? Toda la información esencial ha sido incluida en el ser humano, Vladimir, en cada hombre, desde el principio. Es algo que se le da el día de su creación, como los brazos, las piernas, el cabello y el corazón. Todas las enseñanzas del mundo, junto con todos los descubrimientos, provienen exclusivamente de esta fuente. Así como los padres intentan darle todo a sus hijos, el gran creador se lo da todo, a cada uno, desde el principio. Nada creado por el hombre, ni una multitud de libros, ni las computadoras más modernas, ni todas las computadoras del futuro juntas, pueden siquiera abarcar una parte de la información contenida en un solo ser humano. Solo hay que saber usarla. Entonces, ¿por qué no todos hacen descubrimientos? ¿Y por qué no todos formulan enseñanzas? Digamos que una persona logra extraer una pizca de verdad del todo, y sigue hablando de ello con entusiasmo, pensando que le fue dado solo a él, y que contiene lo más esencial. Se lo pregona a los demás, intentando que el resto lo perciba justo como él lo percibe, como aquello que es importante y único. Pero al hablar así, bloquea la compleja red de información que ya existe en él. El conocimiento de la verdad no consiste en proclamarla, sino en vivirla. ¿Y qué forma de vivirla caracteriza a quienes mejor conocen la verdad? Una vida feliz. Pero para conocer la verdad, hay que tener conciencia y pureza de pensamiento. Eso es visionario. Fantástico. Anastasia soltó una carcajada y añadió alegremente: ¿Me lees el pensamiento? No hay nada visionario ahí, es simplemente una actitud atenta hacia el ser humano. Tú siempre estás relacionando todo con la pureza de pensamiento y con la conciencia. Visionario, visionario. Repitió sin dejar de reír. Lees mis pensamientos. Eso es fantástico. Al escuchar su alegre risa, no pude contenerme, y al igual que ella, rompí a reír a carcajadas. Más tarde le pregunté: Anastasia, ¿qué opinas si voy a ver a mi padre espiritual? El padre Feodorit. ¿Me recibirá? ¿Hablará conmigo? ¿No estará molesto? Por supuesto que te recibirá. Se alegrará mucho de verte ahí. Te aceptará tal como seas. Solo que se alegrará aún más de verte, si al menos has hecho algo, usando la información que llevas dentro, si percibe alguna indicación de que eres consciente de ello. Evita el avance rápido, Vladimir, y entenderás mucho. ¿Mi padre espiritual sigue viviendo en el mismo lugar? ¿En el monasterio de la Trinidad Sergiev? Tu padre espiritual, ese gran anciano de Rus, vive ahora en un pequeño priorato monástico en el bosque, no lejos del monasterio de la Trinidad Sergiev. Las normas del priorato son aún más estrictas que las del monasterio, y tu padre espiritual es el prior, tiene un rango elevado ahí. El priorato está situado en el bosque, en un entorno de una belleza cautivadora. Solo hay unas pocas casas ahí, cada una con su propia célula monástica. Este priorato, situado en el verde bosque, tiene una pequeña iglesia de madera. No está decorada con gran profusión, ni tiene una cúpula dorada, pero es muy hermosa. Es acogedora y limpia, y se calienta con 2 estufas. Ahí no se compran ni se venden velas, como en la mayoría de las otras iglesias. De hecho, no se compra ni se vende nada. No hay nada ni nadie que pueda profanarlo,
y los feligreses no pueden acceder. Incluso hoy, tu padre espiritual, el padre Feodorit, reza en esa iglesia. Reza por la salvación de todas las almas, incluida la tuya. Reza por los niños que han olvidado a sus padres, y por los padres olvidados por sus hijos. Acude a él, e inclínate ante él. Pide perdón por tus pecados. El poder de su espíritu es inmenso. Y dale mis más sinceros respetos al padre Feodorit. Bien, Anastasia. Lo haré. Y ya sabes, primero intentaré hacer lo que me has pedido. Capítulo 24, Padre Feodorit. Visitando al padre Feodorit. Al llegar a Sergiev Posad, la ciudad a las afueras de Moscú que antes se llamaba Zagorsk, crucé las puertas del monasterio de la Trinidad Sergiev, como solía hacerlo 27 años atrás. Primero me dirigí a la puerta de la parte activa del monasterio. Anteriormente, solo tenía que presentarme y preguntar por el padre Feodorit. Pero esta vez, el monje de turno respondió que el arcipreste, el encargado del monasterio, ya no era el padre Feodorit. Había un padre Feodorit en el monasterio, que vivía en el bosque, en las afueras de los terrenos del monasterio, pero que los feligreses no iban allí. Le dije al monje que era conocido del padre Feodorit, y como prueba de ello, mencioné los santuarios del monasterio que el padre me había mostrado años atrás. Entonces, me indicaron el lugar donde se encontraba el priorato del bosque, y con un inexplicable escalofrío de emoción, me acerqué a la pequeña iglesia de madera en el bosque. Tal como lo había dicho Anastasia, era realmente extraordinaria y hermosa, y se integraba armoniosamente con el entorno natural. Había senderos que conducían a la iglesia, desde varias casas pequeñas de madera situadas a su alrededor. El padre Feodorit me recibió en el pequeño pórtico de madera, de la iglesia del bosque. Me quedé sin palabras, no sabía qué decirle. Recordé el consejo de Anastasia. No te avergüences, y trata de no parecer sorprendido, cuando te encuentres con tu padre espiritual. Aún así, no podía superar una inexplicable sensación de inquietud. El padre Feodorit era viejo y canoso, pero no mayor de lo que aparentaba 27 años atrás. Nos sentamos sobre unos bloques de madera, en el pórtico de la pequeña iglesia del bosque, sin decirnos palabra alguna. Intenté hablar, pero no podía encontrar las palabras correctas. Parecía como si ya lo supiera todo, y no tuviera sentido pronunciar palabras. Era como si no hubieran pasado los últimos 27 años, desde que nos reunimos por última vez. Parecía como si solo hubiera pasado un día desde que nos dejamos de ver. Había traído un ejemplar de mi libro sobre Anastasia, como obsequio para el padre Feodorit, pero me resistía a entregárselo. Se lo había estado mostrando a varios clérigos. Algunos simplemente lo miraron, y dijeron que no leían libros así. Otros preguntaron de qué trataba, y tras mi breve explicación, declaraban que Anastasia era infiel. No quería molestar al padre Feodorit, y desde luego, no quería que rechazara el libro, ni lo que decía de Anastasia. Cada vez que alguien intentaba hablar mal de ella, me invadía una sensación de resistencia. Incluso tuve una discusión por ello, con el diácono del monasterio Novospassky, el monasterio más antiguo de Moscú. Señaló a dos mujeres vestidas con ropa oscura y pañuelos negros en la cabeza, y dijo: Así deben ser las mujeres temerosas de Dios. A lo cual respondí: si Anastasia es feliz, y disfruta de la vida, eso bien puede agradar a Dios. Es más agradable ver a la gente disfrutando de la vida, que estar así de aburrida y desanimada. Así que, con cierta inquietud, finalmente saqué mi libro, y se lo entregué al padre Feodorit. Lo tomó en silencio, y lo sostuvo en la palma de una mano. Empezó a acariciarlo suavemente con la otra, como si sintiera algo con las palmas, y luego preguntó: ¿Quieres que lo lea? Y sin esperar respuesta, añadió: Bien, aquí lo puedes dejar. 2 días después, visité al padre Feodorit por la mañana. Nos sentamos en el bosque, en una pequeña banca cerca de su casa. Hablamos de todo tipo de cosas. Y aunque su forma de hablar era prácticamente la misma que hacía 27 años, hubo algo que me causó inquietud. ¿Por qué el padre Feodorit parecía un poco más joven que hace 27 años? Y de repente, interrumpió su hilo de pensamientos, y dijo: Sabes, Vladimir, tu padre Feodorit ha fallecido. Al principio me quedé sin palabras, pero luego, logré preguntar: Entonces, ¿quién eres tú? Soy el padre Feodorit. Respondió.
mirándome con apenas una leve sonrisa. Entonces le comenté: quisiera conocer su tumba. ¿Sabes dónde fue sepultado? En el viejo cementerio. Me gustaría verla. ¿Puedes decirme cómo llegar? No dijo nada sobre la tumba. Solo agregó: Ven a verme cuando tengas tiempo. Y entonces, una experiencia increíble comenzó. Hora de cenar. Dijo el padre Feodorit. Ven, te daré algo de comer. En una pequeña cabaña, que hacía las veces de refectorio, me senté a la mesa. La mesa estaba puesta con una sopera, había preparado borscht, una deliciosa sopa agridulce, caracterizada por el color rojizo que le brinda el betabel. Se prepara con verduras, carne y especias, es un plato típico de esta región rusa. También había puré de papa, pescado, y una bebida con compota de fruta. Me sirvió un poco de borscht en un cuenco, y comencé a comer. El padre no comió. Simplemente se sentó a la mesa. En cuanto empecé a comer las papas, sentí un delicioso sabor en la boca. Me trajo recuerdos. Las papas sabían exactamente igual que las preparadas en el refectorio del monasterio, 27 años atrás. Lo había recordado toda mi vida desde entonces. La cabeza me daba vueltas. Por un lado, a mi lado estaba sentado un padre Feodorit diferente, por otro, hablaba y se comportaba exactamente como lo recordaba. Pude recordar una vez, hace muchos años, cuando estábamos juntos en una de las habitaciones del monasterio, el padre Feodorit me sugirió tomarme una foto con él. Acepté. Llamó a uno de los monjes que tenía una cámara, y nos tomó una foto. Decidí aprovechar esto para aclarar mi situación actual. Sabía que a los monjes no les gustaba posar para fotos. Y se me ocurrió preguntarle al padre Feodorit si le importaría que nos tomaran una foto a color, y que también quería tomar una foto de la pequeña iglesia del bosque. Si se negaba, significaría que no era el mismo padre Feodorit, ni mi padre espiritual. Así que sugerí: permíteme tomarme una foto contigo. El padre Feodorit no se negó, y nos tomamos una foto. También tomé una instantánea de la pequeña iglesia. Quedó bastante bien, a pesar de que la cámara era muy sencilla. Al marcharme, el padre Feodorit me dio una pequeña Biblia de viaje. No estaba escrita en versículos, como todas las demás Biblias que había visto, sino simplemente en texto corrido, como en un libro común. Luego me aconsejó: Cuando cites la Biblia en tu libro, debes indicar el capítulo exacto al que estás haciendo referencia. Le pregunté si estaría dispuesto a recibir y hablar con personas que desearan reunirse con Anastasia, para que no se vieran en la necesidad de hacer un viaje tan largo, hasta la taiga siberiana. A lo que respondió: Sabes, todavía no me comprendo del todo. Así que, por ahora, ven tú solo, cuando tengas tiempo. Me decepcionó que el padre Feodorit no quisiera ver a otras personas, pero no iba a insistir. Mi conversación con él sobre diversos temas me llevó a la siguiente conclusión. En los monasterios rusos se encuentran ciertas personas mayores, cuya sabiduría y sencillez de expresión superan con creces el arte de innumerables predicadores, tanto locales como importados. Pero, ¿por qué guardan silencio estas personas mayores de Rusia, dotados de tanta sabiduría? ¿Han sido llevados a esto por su propia iniciativa, o hay fuerzas oscuras de algún tipo que les impiden hablar? La gente asiste a los servicios religiosos de las iglesias, y resulta que se celebran en un idioma que no entienden. Y luego acuden en masa, e incluso pagan, para escuchar a los predicadores hablar en un idioma que sí entienden. Quizás por eso tantos rusos acuden a lugares sagrados extranjeros, e ignoran los suyos. Siempre sentí una sensación de paz en el corazón, después de hablar con el padre Feodorit. Su forma de hablar es mucho más sencilla, clara, y comprensible, que la de la gran mayoría de los predicadores, a los que fui a escuchar después de reunirme con Anastasia, en mi intento de comprender lo que decía. Quiero que otros también tengan una buena experiencia. Pero, ¿cuándo hablarán, sabios de Rusia? Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 2, Los cedros resonantes de Rusia. Capítulo 25, El espacio de amor. Tras la venta de la primer tirada del libro de Anastasia, recibí el pago de las regalías.
Fui a la exposición de logros económicos, un enorme complejo de exhibiciones y recreacional, mejor conocido ahora como el Centro de Exposiciones de toda Rusia. Está ubicado en el sector noreste de Moscú, su extensión es de 140 hectáreas, tiene parques, fuentes, y una arquitectura inusual. Por alguna razón, siempre disfrutaba estar ahí. Esta vez pasé junto a la multitud de bares con aperitivos, y buffets de shashliks, que son brochetas de carne y verduras, típicas de la región. Todo ello me tentaba con sus deliciosos aromas, y luché contra mi deseo de comprar todas las delicias que tenía a mi alrededor. Aun cuando tenía dinero en el bolsillo, y bastante, decidí gastarlo con más prudencia. Y de repente, ocurrió otra cosa increíble. No fue un ruido fuerte, pero inequívocamente y de forma clara, escuché la voz de Anastasia. Cómprate algo de comer, Vladimir. Compra lo que quieras. Ya no tienes que escatimar en comida. Seguí caminando unos pasos más allá de los bares abiertos, y de nuevo oí la voz. ¿Por qué sigues caminando en el pasado? Por favor, come algo, Vladimir. Ahora resulta que estoy alucinando, pensé. Me acerqué a una banca junto a un amplio sendero, donde casi no había gente. Me senté, y susurré en voz baja, agachándome para que no pensaran que hablaba solo. Anastasia, ¿de verdad estoy oyendo tu voz? Y escuché la respuesta clara y nítida. Estás oyendo mi voz, Vladimir. Hola, Anastasia. ¿Por qué no me hablaste antes? Se me han acumulado muchas preguntas. Preguntas que la gente me ha estado haciendo en las reuniones de lectores, muchas de las cuales no puedo responder. He estado hablando contigo. He intentado hablar contigo todo este tiempo. Pero no me has escuchado. Una vez, cuando decidiste quitarte la vida, incluso grité, estaba muy preocupada, pero fue en vano. No me escuchaste. Descubrí lo que tenía que hacer, y empecé a cantar. Fue esa canción que las dos chicas pudieron captar, y que tocaron con sus violines en la estación del metro. La escucharon y empezaron a interpretarla. Tan pronto reconociste la misma melodía que me habías oído cantar en la taiga, te acordaste de mí. Estaba tan preocupada en ese momento, que creí que se me iba a acabar la leche. ¿Qué leche, Anastasia? Mi leche materna. La leche para nuestro hijo. Al fin y al cabo, lo di a luz, Vladimir. ¿Diste a luz? Anastasia. ¿Fue difícil? ¿Cómo te va ahí sola en la taiga? ¿Cómo está el bebé? Recuerdo que me dijiste, que no sería en el momento adecuado para dar a luz. Todo está bien. La naturaleza despertó temprano, y ahora me está ayudando. Y nuestro hijo está bien. Es un muchacho fuerte. Ya sonríe. Solo tiene la piel un poco seca, igual que la tuya. Pero eso no es nada, pasará. Todo irá bien, ya lo verás. Es más difícil para ti ahora, que para nosotros. Pero da un paso más, termina de escribir. Sé lo difícil que ha sido para ti, y tampoco será tan fácil en el futuro. Pero sigue adelante. Sigue tu propio camino. Pero Anastasia. Quería decirle que escribir un libro es más difícil que dirigir un negocio. Quería contarle cómo estaban las cosas con mi familia, y con la empresa, sobre todos los altibajos del año pasado, sobre cómo me quedé sin hogar y sin familia, y sobre la manera en la que, por poco, termino en el manicomio. Quería darle una buena charla sobre esos sueños suyos, para que no se excediera con ellos, para que no siguiera tentando a la gente. Pero luego pensé, ¿para qué molestar a una madre lactante? Su leche podría echarse a perder. Y entonces dije: no te preocupes por nimiedades, Anastasia. No tengo ninguna dificultad en particular ahora mismo. ¿Cuál es el alboroto? Ya escribí un libro. Y fue más fácil que elaborar un plan de negocios. Cuando se elabora un plan de negocios, hay muchos factores diferentes que hay que prever de antemano. Pero a la hora de escribir el libro, simplemente hay que sentarse y describir lo que ya ha sucedido. Justo como en los chistes sobre los chukchi, la gente nativa de la península de Chukotka, en Siberia, donde se canta sobre cualquier cosa que se vea. Y además, ¿sabes algo, Anastasia? Tus sueños, esos que creía que eran pura fantasía, están empezando a hacerse realidad. Es increíble, pero se están haciendo realidad. Mira, el libro está terminado. Soñaste con el libro, y ahora existe.
La gente lo está leyendo con entusiasmo. Los periódicos de Moscú ya están escribiendo sobre él. Los lectores escriben poesía sobre ti, sobre la naturaleza, sobre Rusia. Encontré la imagen de la que hablamos en los archivos del monasterio de la Trinidad Sergiev. La imagen se ha preservado, y lleva por nombre, el uno y único, por una sola línea. La voy a publicar. Se trata de una copia de un famoso grabado de Claude Mellán, hecho en 1649, y que lleva por nombre, Velo de Santa Verónica. Representa el rostro de Cristo Jesús, el único, con una corona de espinas, y está realizado con una sola línea espiral de 166 vueltas. ¿Y te puedes imaginar, los bardos? ¿Recuerdas haberme hablado de ellos? Sí, lo recuerdo, Vladimir. Por sorprendente que parezca, esto también está empezando a suceder. Estuve en una conferencia de lectores, donde se me acercó un tipo rubio oscuro. Me entregó un cassette, y dijo con un tono seco y militar: Son canciones para Anastasia, por favor, acéptalas. Los periodistas, lectores, y 2 miembros del personal del Centro de Investigación de Moscú, Alexander Solntsev y Alexander Zakotsky, que habían asistido a la conferencia, escucharon la cinta en silencio. Más tarde, varias personas comenzaron a hacer copias. Mientras hacían las copias, intentaron localizar al hombre que me había dado la cinta, cuyo aspecto, aparte de su cabello rubio oscuro y baja estatura, no tenía mucho que decir. Parecía haber aparecido de la nada, y desaparecido con la misma lucidez. Resultó ser un oficial de submarino de San Petersburgo, un científico llamado Alexander Korotinsky. Más tarde me contó cómo el submarino en el que viajaba logró salir a la superficie después de un accidente, y cómo una serie de coincidencias, en relación con este cassette, lo habían guiado con confianza, y lo llevaron a entregármelo. Y no solo eso, sino que Korotinsky resultó ser también un bardo, y su canción Kram, la iglesia, contiene frases completas que me dijiste. ¿Recuerdas estas, por ejemplo? No creas en las palabras de otros. Una vez dichas, se van como el viento. Muchos verán la iglesia, pero pocos entrarán. Nuestra vida puede ser una carrera. De piso en piso somos lanzados. Pero cada uno debe afrontar la decisión que ha tomado. Además, Korotinsky no tiene voz de canto. Prácticamente recita cuando canta. Pero ese mismo hecho, prueba lo que dijiste sobre el poder de la palabra, conectada al alma por hilos invisibles. Korotinsky, el bardo, es un ejemplo viviente de ello. Por toda la brillante alegría que has brindado a la gente, por la purificación de las almas, te lo agradezco, bardo, te lo agradezco. Dijo Anastasia. Imagínate, otro oficial, reflexioné. Gruzia, quien imprimió el libro por primera vez, también era oficial. Y el coronel sin hogar que dibujó la imagen. Y luego estaba un piloto, comandante de regimiento, que me ha estado ayudando a vender los libros. Y ahora, el primero en traerme canciones, resulta ser un oficial. ¿Qué es lo que tiene tu rayo, que parece encender el corazón de los oficiales en particular? ¿Acaso proyectas tu rayo sobre ellos más que sobre otros? Muchos han sido tocados por mi rayo, Vladimir, pero solo despierta aspiraciones, cuando hay algo ahí dentro que encender. Tu sueño, Anastasia, se está convirtiendo cada vez más en una realidad. La gente lo está comprendiendo, lo está entendiendo. El coronel sin hogar lo entendió. Fue un conocido casual, lástima que ya no esté con nosotros. Lo vi muerto, su rostro estaba manchado de tierra, pero sonreía. Muerto, pero seguía sonriendo. ¿Hiciste algo ahí con tu rayo? ¿Qué significa que alguien muera con una sonrisa? Ese hombre que estaba contigo, ahora está con el bardo, recorriendo el camino invisible. Su sonrisa está salvando muchos corazones, de balas más terribles que las de plomo. Tu sueño, Anastasia, está llegando a nuestro mundo, y realmente parece que nuestro mundo está empezando a cambiar. Hay ciertas personas que te comprenden, muestran evidencia de una nueva fuerza que surge de algún lugar, y eso está cambiando el mundo. El mundo se está convirtiendo en un mejor lugar. Pero tú, Anastasia, ahí estás, como antes, en la taiga, en tu claro. Yo no podría vivir en esas condiciones, y tú no podrías vivir en nuestro mundo. ¿Cuál es entonces el sentido de tu amor? Tu amor no tiene sentido, y sigo sin entender mi relación contigo. Pero, ¿qué sentido tiene, si está tan claro que nunca podremos estar juntos? Nunca cerca. Estamos juntos, Vladimir.
Muy cerca. ¿Juntos? ¿Dónde estás? Cuando las personas se aman, se esfuerzan por estar siempre cerca. Por abrazarse y acariciarse. Eres demasiado diferente. No necesitas eso. Sí, lo necesito, como todos los demás. Y lo estoy haciendo realidad. ¿Pero cómo? Ahora mismo, por ejemplo. ¿No sientes la suave brisa, su abrazo acariciador? ¿Y el cálido roce de los rayos brillantes del sol en tu rostro? ¿No oyes el alegre canto de los pájaros y el susurro de las hojas del árbol bajo el que estás sentado? Escucha, es un susurro de lo más inusual. Pero eso, todo lo que acabas de mencionar, es para todos. En cualquier caso, ¿eres tú responsable de todo eso? El amor, disuelto en el espacio para uno, puede tocar los corazones de muchos. ¿Por qué disolver el amor en el espacio? Para que cerca de un ser querido, siempre haya un espacio de amor. Esa es la esencia del amor, ese es su propósito. Todo me resulta bastante confuso. Y tu voz, antes no lograba escuchar a la distancia, pero ahora sí. ¿Por qué? No es la voz lo que se escucha a la distancia. No necesitas escuchar con los oídos, sino con el corazón. Necesitas aprender a escuchar con el corazón. ¿Para qué molestarme en aprender? Puedes hablarme como lo haces ahora, con tu voz. No podré hacerlo de forma indefinida. Pero lo estás haciendo ahora mismo. Después de todo, puedo oírte. El abuelo nos está ayudando ahora mismo. Ve a hablar con él. Necesito alimentar a nuestro hijo, y hay muchas otras cosas que hacer. Quiero terminarlas todas. Entonces, funciona con tu abuelo, pero no contigo. ¿Por qué? Porque el abuelo está cerca de ti, ahora mismo. Muy cerca de ti. ¿Dónde?